Muy buenas tardes, bienvenido a Agenda Emol TV. Estamos comenzando una nueva semana, un nuevo mes también. Vamos a tener un tema muy interesante respecto a qué debería ocurrir con el plebiscito. Como pueden ver, tenemos a nuestros panelistas sobre la pantalla. También los invitamos, como siempre, a que pueda compartir con nosotros, mandar sus comentarios, incluso preguntas también, las podremos estar leyendo. Antes haremos un barrido con las noticias más relevantes del día. Esta mañana el Banco Central dio a conocer el IMASEC de marzo alcanzando un menos 3,5%. En conversación con Emol TV, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a esta cifra y ahondó en algunos detalles también de discusiones relacionados con el debate público. Lo invitamos a que revise esa entrevista en emol.com. Luego del crecimiento de la cifra de contagiados en nuestro país en los últimos días, el gobierno anunció que van a intensificar la fiscalización de las restricciones y medidas sanitarias, sobre todo en la región metropolitana, que es donde se concentra la mayor parte de los contagiados, apelando al concepto de la batalla de Santiago. Finalmente, esta mañana Susana Tonda, entonces directora del Sename, presentó su renuncia para conocer los detalles de los hechos que marcaron dicha decisión. Lo puede encontrar revisando la nota que preparamos en emol.com. Ahora sí, le doy la bienvenida a nuestros invitados. Diputado independiente Pepe Out, bienvenido, ¿cómo está? Hola Bárbara, hola a todos. Marcelo Díaz, también diputado independiente, bienvenido a Agenda Emol TV. Gracias, Bárbara. Un saludo para todas y todos. Y José Antonio Cast, presidente del Partido Republicano, bienvenido también. Muy buenas tardes, un gusto estar compartiendo contigo. Bueno, estamos preparados y listos porque ha surgido un debate la última semana respecto a si sería necesario por lo menos abrir la discusión de tener que postergar nuevamente el plebiscito. ¿Qué implicancias podría tener eso? ¿Se apela a los aspectos sanitarios, también económicos quizás? Bueno, vamos a andar en esa discusión. ¿Qué les parece a ustedes que se haya abierto este tema faltando todavía algunos meses para que ocurra la nueva fecha? Pepe. Me parece insólito, en verdad, que estamos terminando abril, mayo, junio, julio, agosto, para iniciar recién la campaña, es decir, a 4 meses, 120 días, a 6 meses de la elección, se esté pensando en su postergación. Algunos derechamente, como mi contertulio, en su eliminación. Pero al menos el ministro del Interior habló de la eventualidad de aspectos sanitarios, que obviamente habrá que considerarlo en agosto. Si en agosto, antes de iniciar la campaña, la situación se mantiene o se agrava, por supuesto habrá que examinarlo, su prórroga, pero francamente plantear el tema hoy día me parece un despropósito. Y vincularlo a la cuestión económica me parece todavía un despropósito mayor. Creo que el presidente cometió ahí un error garrafal, como si la democracia pudiera estar vinculada al éxito o fracaso económico. Eso te habla de algunos que creen que hay una contradicción entre democracia y desarrollo económico. Con ese criterio, llevado al extremo, podríamos entonces postergar la elección municipal, postergar incluso la elección del propio presidente de la República si la crisis viene como se avecina, como se anuncia, tanto más grave que la crisis del 29. Pero es a través de la democracia que se resuelven los problemas y no suspendiendo la democracia. José Antonio. Claramente tenemos un punto de vista distinto, porque el plebiscito no fue fruto de la democracia, fue fruto de la violencia que se instaló después del 18 de octubre, y claramente hoy día es el tiempo de ir analizando cómo se van a ir dando las cosas, tanto desde el punto de vista sanitario como también desde el punto de vista económico. Y la democracia no se juega en un plebiscito, la democracia se jugó en la elección presidencial, se jugó en la elección de parlamentarios, donde salieron electos Pepe Out, Marcelo Díaz. Y si vamos a hablar de postergación de elecciones, bueno, los mismos parlamentarios, en un acto bastante increíble también, postergaron la elección de los alcaldes, concejales y gobernadores. Y uno no tiene claro si la postergaron solo por el tema del plebiscito o porque también querían hacer algunos ajustes en el tema de los candidatos a gobernadores, etc. Por lo tanto, hoy día plantearse con anticipación el tema del plebiscito, viendo además los mismos resultados económicos que anuncia hoy día el Banco Central de la caída en la economía, es claramente ser previsores frente a una situación social
que va a estar a puertas de una situación muy crítica. A eso agreguémosle que se van a elegir, si es que se aprueba el plebiscito en octubre, los constituyentes recién en abril del próximo año. Es decir, el año 2021 podríamos tener la sorpresa en Chile de, en vez de tener 200 legisladores entre diputados y senadores, que toda la gente espera que no solamente se bajen las dietas, sino que baje el número de parlamentarios, podríamos pasar a tener 400 legisladores, 200 en la Asamblea Constituyente y 200 en el Congreso. Por lo tanto, es muy atingente el debate, y como dice Pepe Out, nosotros nunca quisimos un plebiscito que estuviera firmado con la presión de la violencia detrás de él. Diputado Marcelo Díaz. Pues yo creo que José Antonio es consistente, no solamente no quieren un plebiscito, sino que no quieren un cambio constitucional. Pero eso me parece que no es nada nuevo en el planteamiento de José Antonio. Pero claramente este es un debate extemporáneo, pero que refleja algo que tiene que haberse estado discutiendo al interior del gobierno, porque el ministro Blumel no solamente habló del plebiscito, sino que habló de reajustar el cronograma electoral, de juntar elecciones. O sea, tiene que haber una reflexión del gobierno sobre la conveniencia o no de someterse a ciertos procesos electorales. El presidente, yo creo que en un patinazo, porque después fue matizado por la ministra Rubilar, no desmentido evidentemente, pero matizado, le agregó algo que es insólito, ¿no? Y esto de que también había que considerar los factores económicos para ver si se hacía o no se hacía la elección. Y como bien decía Pepe Out, no hay país en el mundo que supedite la realización de sus elecciones periódicas, que son de la esencia de la democracia, a escenario económico, sino tendríamos que, no sé, ponerlo al IMASEC, por ejemplo. Según cuánto sea el IMASEC, hay o no hay elección, y eso sería un despropósito y un absurdo que cambiaría el régimen político de democracia a otro tipo de régimen político. Es contradictorio además porque, si bien es razonable pensar que en su momento habrá que examinar, como lo hicimos para esta postergación, si las condiciones sanitarias del país, y eso va a depender del manejo de la crisis sanitaria, hacen viable o no la realización de un determinado evento electoral. Pero efectivamente no es el momento de ese análisis. Si tenemos no sé, el pic, cosa que probablemente no sea así, en octubre evidentemente esa reflexión es inevitable. Pero no me parece que este sea el momento. Es contradictoria más con las señales de normalidad que el gobierno quiso dar hasta antes de ayer, hasta que se disparó la curva de contagio, y cambió el tono. Ya no hablamos de meseta, ya no hablamos de retorno seguro, ya no hablamos de normalidad, sino que hablamos de, para variar, conceptos bélicos muy propios de este gobierno, de la batalla a Santiago, le echamos la culpa a la misma gente a la que se le dijo que podía ir a los malls. Así que yo creo que fue un paso en falso, quizá un globo sonda, si es que no fue un paso en falso, pero para la tranquilidad de los chilenos y las chilenas, que siguen queriendo mayoritariamente el cambio constitucional, el gobierno no está en condiciones de disponer de la suerte del plebiscito por sí solo, porque esto es una reforma constitucional de un alto quórum, de 2/3, y por lo tanto, si no hay un acuerdo de 2/3 para postergarlo, el plebiscito se va a hacer en octubre, que es lo que yo espero que ocurra, porque además, si uno mira las encuestas de CADEM hoy día, los chilenos siguen mayoritariamente, y no ha cambiado desde febrero, la adhesión al apruebo en el proceso constituyente. ¿Creen que fue un error quizá estratégico, un paso en falso en la alternativa de plantear esta discusión justo al mismo tiempo en que se estaba hablando en ese momento del retorno a la normalidad, de una eventual apertura de centros comerciales, de un eventual retorno gradual al colegio también de los niños, a diferencia de si se hubiera estado planteando todo cerrado en el fondo? Claro, en el mismo orden vamos. Es una contradicción en los términos, porque tú no puedes anunciar la suspensión de un evento que va a tener lugar 6 meses después y al mismo tiempo anunciar que vas a reanudar las clases en 15 días más y que estás instando a todos los trabajadores públicos a volver a hacer su trabajo presencial, aun cuando puedan hacerlo de manera telemática como lo estamos haciendo nosotros. Pero tiene razón Marcelo, esto es fruto de una conversación más articulada, porque antes de la propuesta de prorrogar el plebiscito, estuvo la propuesta de desplazar la elección de gobernadores regionales, que va a tener lugar el 11 de abril, junto con la elección de alcaldes, hacia la elección presidencial. Y yo sé que esto es una obsesión del presidente Piñera, que no quiere definitivamente tener gobernadores elegidos durante su mandato,
porque si se eligen junto con la presidencial, van a asumir con el próximo presidente. Y la verdad es que la ley está vigente, como bien dice Marcelo Díaz, es el CERVEL el responsable de organizar y administrar las elecciones, no es el gobierno, es el legislativo que le instruye al CERVEL, que es un organismo autónomo, que realice estas elecciones. Y por lo tanto requiere una reforma constitucional, tanto para cambiar la fecha de las elecciones de gobernadores, como para prorrogar cualquier tipo de elección. Pero el planteamiento casi simultáneo de ambas cosas revela que esto es una conversación. Y José Antonio Kast decía, probablemente cambiaron la elección municipal para hacer ajustes de candidatos, pero la verdad es que se mantuvieron las condiciones de participación como si la elección fuera en octubre. Es decir, las inhabilidades rigen como si la elección fuera el 25 de octubre, claro, y no el 11 de abril. Es justamente por eso que el gobierno está proponiendo desplazarlas, para que todos aquellos gobernadores, todos aquellos intendentes que declinaron renunciar atemorizados por el movimiento social, probablemente hoy día sí lo harían para postular en noviembre. Pero eso es el sueño del pibe del gobierno, la elección municipal y de gobernadores regionales, histórica, la primera, va a tener lugar el 11 de noviembre, el 11 de abril, perdón, y eso es decisión nacional, por lo demás votado por la unanimidad de los parlamentarios. La unanimidad del Parlamento suspendió, prorrogó el plebiscito y cambió la fecha de las elecciones municipales y regionales. En consecuencia, yo no creo que el gobierno consiga mover esto, ni siquiera consiguió el apoyo de los propios, porque Renovación Nacional concibió como un despropósito vincular el plebiscito a la situación económica. Ahora, por los argumentos que están dando los tres, pareciera que los aspectos sanitarios van como en último lugar del interés de eventualmente cambiar el plebiscito, ¿no, José Antonio? A ver, lo primero es decir que aquí los únicos que tienen una obsesión por algún tema son precisamente los diputados que en la última elección presidencial no ganaron la presidencia y durante el gobierno de Michelle Bachelet se esforzaron por hacer un cambio constitucional que no llegó a buen puerto. Y de hecho cambiaron las elecciones municipales por su obsesión de instalar el plebiscito, que a la luz de los hechos actuales, a la luz de lo que ocurrió después del 18 de octubre, donde no se cumplió ninguno de los acuerdos que firmaron el 15 de noviembre en un acuerdo trasnochado después de mucha violencia, todos los parlamentarios de los distintos sectores, bueno, ellos fueron los que instalaron el plebiscito el 26 en abril, ¿no es cierto? Y lo cambian para octubre, desplazando las elecciones municipales. Por lo tanto, la obsesión de instalar el plebiscito está ahí. El tema sanitario es fundamental, cosa que por bastantes días la oposición, no digo Pepe Out porque no vi comentarios de él, pero sí comentarios de Marcelo Díaz, que hasta el 14 de marzo seguía señalando que el plebiscito se tenía que hacer a todo evento en la fecha que estaba establecida en abril, cuando ya habían casos claros de coronavirus, ¿no es cierto? Y estaba el desastre en los otros países como España e Italia. Por lo tanto, el tema sanitario sí es fundamental. No tiene ninguna comparación el volver a la normalidad en la medida de lo que se pueda con realizar un plebiscito. Los países se mueren por temas sanitarios y por temas económicos. Los países no se mueren porque cambian o no cambian la Constitución. De hecho, todas las medidas que se han tomado ahora, que han sido reconocidas por la ciudadanía y por el mundo internacional, se han tomado bajo esta Constitución. Por lo tanto, esta Constitución, en los temas además que plantean muchos de los parlamentarios de oposición al gobierno, no tiene ninguna injerencia en si se toma un camino u otro. Muchas de esas normas están en leyes de menor quórum, como la ley laboral, la ley de pensiones, las leyes laborales, la ley de educación. Todas han sido modificadas en los gobiernos anteriores cuando han tenido mayoría y cuando han querido, porque hay algunas cosas que no han querido cambiar. Por lo tanto, no es comparable la vuelta a la actividad del Estado, cosa que la ANEF se resistió por mucho tiempo a que los funcionarios públicos, que tenían mucho más resguardos que los que tienen los funcionarios públicos que recogen la basura, mucho más resguardos que los que
atienden en los hospitales a los enfermos, bueno, a ellos no querían que volvieran, querían teletrabajo. Me tocó ver en algunos municipios que incluso algunos funcionarios estaban pidiendo horas extras por una labor que no se estaba ejecutando. Y de aquí sí tenemos que sacar lecciones, que tenemos un Estado demasiado grande, demasiado ineficiente y que no cumple el estándar de un Estado moderno. Por lo tanto, el tema sanitario es fundamental, sí. El tema económico también es fundamental para enfrentar una situación crítica que se nos viene encima. A ver, mira, Bárbara, yo creo que evidentemente el cambio constitucional es un tema que no está en la agenda de este gobierno ni estaba en la agenda de buena parte de la derecha. Digo buena parte porque yo creo, y así lo viví en los días previos al 15 de noviembre, había una reflexión en sectores de Renovación Nacional respecto a la necesidad de que las reglas del juego más esenciales, que son las que fija una constitución, fueran por primera vez indisputadas. Y ya llevábamos más de 30 años debatiendo y discutiendo la constitución, porque lo que dice José Antonio es verdad, pero hay algo de falacia en ello, porque el único gobierno que ha tenido 4/7 para modificar leyes orgánicas fue el gobierno de la presidenta Bachelet en el periodo anterior. Antes de eso, ningún otro gobierno tuvo 4/7 en ambas cámaras para modificar buena parte de las leyes que tú dices que efectivamente no son parte de la Constitución, pero que de acuerdo a la Constitución están revestidas del carácter de ley orgánica y en consecuencia protegidas por un quórum especial. Y en consecuencia muchas de esas cosas, muchos de esos cambios no se pueden hacer. Yo creo que la gente tiene ya un juicio respecto de la Constitución, y sobre eso habrá un debate en su momento. Yo creo que hoy día quedó acá de que la prioridad es otra. Tiene razón José Antonio en que efectivamente hasta, no sé si hasta el 14 de marzo, pero hasta antes de las realizaciones de las elecciones regionales en Francia, mi afirmación fue, hay que ver antes de tomar una decisión respecto del plebiscito. Porque se siguieron haciendo procesos electorales, no olvidemos que se siguieron haciendo las primarias en Estados Unidos y las elecciones regionales en Francia. Las elecciones regionales en Francia dieron la primera señal porque el nivel de abstención aumentó dramáticamente. Y lo que yo sostuve en ese momento es que había que esperar y ver, pero que efectivamente las condiciones sanitarias eran esenciales. Y sigo pensando que son esenciales, son la única variable real que uno debiese tener a la vista si es que hubiese eventualmente, cosa que creo que no va a ocurrir, tener que repensar la fecha del plebiscito. Pero digo a continuación lo siguiente, el gobierno, y yo por esto que creo que efectivamente hubo un debate aislado de la cuestión sanitaria, de la reflexión sanitaria, porque no nos olvidemos que el gobierno se tensó una polémica al interior del mismo gabinete entre el ministro Mañalich, que había afirmado que había sido un error suspender las clases. Y tuvo que salir el ministro de Educación, el ministro del Interior, la ministra secretaria del Gobierno a decirle, ¿sabe qué? Usted está equivocado, la decisión fue correcta. Porque hay una reflexión dentro del gobierno de intentar instalar, y yo creo que eso se diluyó, y me parece bien que se diluya, ¿sabes por qué? Para que prime, como en Grecia, como en Nueva Zelanda, como en Alemania, la opinión y el juicio científico respecto, y médico respecto a lo que hay que hacer, sobre la idea de usar la pandemia como una forma de mejorar las condiciones de popularidad del gobierno. Y yo creo que se envalentonaron y pensaron que tenían capital político para plantear una cosa como esta, una cosa absurda, que ya no es solamente pensar si el plebiscito se hacía o no porque las condiciones sanitarias lo permitían, sino que las condiciones económicas los permitían. Es más, uno podría estirar el argumento y decir que el presidente pudo haber dicho, voy a ver si la elección para mi reemplazo, o sea, la elección presidencial, estamos en condiciones de hacerla en la fecha que corresponde, si no me alargo el mandato. Eso finalmente, si uno mira profundamente la reflexión del gobierno, lo que estaba planteando, porque vuelvo a decir que el ministro Blumel, en su entrevista, habló del cronograma electoral en su conjunto. Y un último punto respecto a los gobernadores regionales. Efectivamente, yo diría que aquí el juicio es más transversal de lo que dice Pepe Auto. Hay muchos parlamentarios y parlamentarias que le tienen temor a la competencia y que les gustaría que las elecciones de gobernadores fueran junto con las de parlamentarios, porque si son un año antes, esos mismos candidatos, los que no hayan sido electos, como el territorio electoral es el mismo, quedan en la pole position, por decirlo así, para una siguiente elección parlamentaria. Y yo creo que todas esas triquiñuelas no van a encontrar los votos suficientes en el Congreso para concretarse. Pero ¿cómo creen ustedes que ve la opinión pública cuando se habla de estos argumentos? Si es que le conviene o no a uno pensando en las candidaturas, si es que puede postularse o no, tiene que renunciar, porque finalmente hay un desprestigio que está bien extendido, y eso de forma transversal, y estas discusiones en estos momentos quizás pueden desviar el foco o alimentar ese descontento. Mira, yo creo que la opinión pública ve simplemente, y las encuestas lo muestran así,
que hay una elección en 6 meses más para resolver si vamos o no al cambio de constitución. Todas muestran que de manera muy abrumadoramente mayoritaria los chilenos y chilenas son favorables a ello. Todos, por supuesto, saben, todo el mundo sabe que nadie está obligado a lo imposible y que si hay razones sanitarias que prolongan esta situación hasta muy cerca de octubre, habrá que suspenderlo, pero son muy pocos los que, y son básicamente los que no creen en la necesidad de un plebiscito y de nueva constitución, los que vinculan cualquier hecho, digamos, lo utilizan para ver si es posible saltarse el plebiscito. Yo creo que muchos piensan, José Antonio, que me está mirando ahí, piensa, esta es una oportunidad y esta era una oportunidad. Yo espero que el presidente no lo haya pensado así, pero esta es una oportunidad para aquellos que no quieren eso, porque ven que representan una minoría en ese bloqueo a una nueva constitución. Y por lo tanto, cuando uno sabe que va a tener que ir a un partido que va a perder, lo mejor es que llueva muchísimo ese día y no se realice el partido. Yo veo eso en buena parte de las reflexiones de algunos al interior del gobierno y por supuesto de algunos políticos del rechazo. ¿Hay algo de eso, José Antonio? No, yo nunca he dejado de ir a un partido. De hecho, lo he jugado todos, ganando o perdiendo. Incluso el último partido presidencial lo perdí con un honroso 8%, siendo que el mismo Pepe Out me decía que las encuestas me daban un 2%, igual que la mayoría de los analistas políticos. Yo me alegro de que ahora se esté discutiendo la no reelección permanente de los parlamentarios y lo más probable es que ya no vamos a contar con la participación en el Congreso, al menos de Marcelo, porque ya está en su tercer periodo. Y no me acuerdo si Pepe Out está en su tercer periodo. Entonces, los dos estarán ahora... Y aunque no haya ley, no voy a ir a la reelección. Me parece muy bien. Entonces, los tres vamos a estar en la misma condición. Pero quiero volver al tema del juicio científico que aludía Marcelo. Aquí el único que ha hecho juicios científicos acertados es el ministro Mañalich. Y muy por el contrario al hashtag que él usa hoy día, por ejemplo, en su Twitter, cuando dice el porfiado eres tú, refiriéndose al ministro Mañalich, yo veo ahí una actitud distinta en Pepe Out, que sí es capaz de reconocer que las cosas en términos generales se han hecho bien, se han hecho de manera razonablemente bien, y eso ha sido reconocido a nivel internacional por organismos que no necesariamente son de derecha. La OMS claramente tiene una línea sanitaria, pero también una línea política que ha reconocido la gestión del ministro Mañalich. Por lo tanto, hoy día venir a decir, no, es que el ministro Mañalich, él sí quería que estuvieran en las clases. Bueno, si alguien sabe de pandemias y de epidemias, es precisamente él que es científico. Marcelo, igual que yo, somos abogados, no nos dedicamos al tema de las epidemias. Y respecto de los que se han postergado en el poder, como decía Marcelo, que dice que aquí puede haber habido un afán oculto del presidente Piñera de prolongar su mandato, lo único que han alargado su mandato son los de izquierda ideológica como Hugo Chávez, Evo Morales, Fidel Castro, lejos de lo que es la democracia chilena. Yo jamás he cuestionado que se tengan que realizar elecciones democráticas para elegir nuestras autoridades. Lo que estoy discutiendo es que no tiene sentido común cuando uno ve enfrentado a un país entero, al mundo entero, una crisis tan grande como esta, generar una incertidumbre que termina matando aún más todo lo que es el proceso de crecimiento y emprendimiento en un país. Si es que ya las cosas venían malas después del 18 de octubre, si ya teníamos 300.000 desempleados por el tema de la violencia extrema y por la incertidumbre que genera una constitución, bueno, la pregunta es, hoy día que estamos cerca de los 700.000 desempleados, vamos a llegar al 1.000.000 de desempleados, le van a decir a todo el mundo que Chile va a cambiar las reglas del juego completa para que el partido se juegue en una cancha así de inclinada para los que deberían hacer inversiones. ¿Qué modelo nos van a mostrar? ¿El modelo venezolano, el modelo cubano, el modelo boliviano, el modelo brasilero? Todos modelos bastante fracasados en temas económicos, y lo único que tiene que dar uno cuando entra a una etapa de crisis como esta es certeza, para que los inversionistas puedan traer recursos y den empleo. Algunos dependen solo del Estado, les encanta vivir del Estado, han dedicado toda su vida a ser funcionarios públicos o a estar
al alero de organismos internacionales para tener sus ingresos. Hay miles, millones de chilenos que lo único que quieren es que el Estado se achique, se corte el gasto político y se aumente el gasto social, cosa que claramente no está en la línea de trabajo en general de la izquierda chilena. Pensando que esta discusión venía de antes del coronavirus, ya en los momentos de violencia habían voces también que señalaban si iba a ser o no factible que se realizara el plebiscito justamente por la violencia, o se le atribuía a cierta campaña de uno u otro lado. Nos escribe en una nota que subimos hoy respecto a este debate, Aaron Aguirre: el dilatar esta tarea solo hará que la olla a presión del pueblo se reviente. ¿Qué les parece esa afirmación? Pensando en todo lo que se había incubado los meses previos y lo que está ocurriendo ahora y podría ocurrir eventualmente después. Bueno, yo creo que es real, porque al final José Antonio es bien transparente. Porque lo que él cree es que el cambio constitucional genera dificultades para la inversión, tiene un impacto negativo en la economía, y es un juicio que han sostenido desde siempre. Él, el partido al que pertenece y al que perteneció también, que son por lo demás tributarios de la Constitución. Por tanto, yo no le veo no veo ahí que hay un cambio de opinión, ¿ah? Y por tanto, en cambio, los que sostenemos desde hace ya muchos años que es necesaria una nueva constitución que resuelva problemas que hoy día no están resueltos, entre otros las atribuciones del Estado, la propiedad del agua, el derecho, la garantización de derechos. A mí me parece que son cuestiones que efectivamente están en las demandas ciudadanas y que permiten construir un mejor país. La verdad es que a mí no me llegan típicos comentarios de que el modelo venezolano, chavista, no soy chavista, no soy evista, mis referentes no están en una izquierda que a mí me parece que no encarna un proyecto moderno. Desde esa perspectiva a mí no me llega, no es lo que quiero para Chile. Yo para Chile quiero un país con condiciones de desarrollo equitativo para todos sus ciudadanos, y me parece que nosotros tenemos un desafío desde la izquierda de construir un proyecto moderno para Chile. Desde esa perspectiva hay cosas que me parecen esenciales de relevar. Primero, una precisión. A mí siempre corrijo esta frase cuando la escucho, así que no tiene que ver contigo, José Antonio, pero esto de que los empresarios dan empleo no me gusta, porque no nos dan empleo. Contratan trabajadores porque es la unión de ese capital con el trabajo el que genera la riqueza. Y uno del problema de Chile es que esa riqueza está mal distribuida y ese es un dato objetivo. Entonces aquí no hay empresarios generosos que anden dando pan o trabajo. No, contratan trabajadores porque sin esos trabajadores esa empresa no sería rentable. El tema es que en Chile, y lo hemos visto en el caso de Cencosud, fíjense que se corrige ahora en la ley, que se acoge a la ley de suspensión del empleo, pero al mismo tiempo reparte utilidades y sigue teniendo un directorio con altísimas remuneraciones. Entonces, y una ley tiene que corregir aquello para que no ocurra, es decir, que si se les permite dejar de cumplir con sus obligaciones contractuales, bueno, eso tenga la contrapartida, y es que no repartan utilidades. Bueno, y en segundo lugar, claro que el ministro Mañalich es porfiado, porque no nos olvidemos, insisto, es el único que ha sostenido de la comunidad científica y de su propio gobierno que fue un error suspender las clases. Es el que nos dijo que la crisis estaba controlada, que la curva estaba aplanada. Nos dijeron la semana pasada, palabras del Ministerio de Salud, que habíamos llegado a una meseta. Y ayer se tenía que reunir de urgencia porque se escapó de control la curva de contagio. Pero el día anterior ya se había inaugurado un mall en Las Condes, encabezado por el alcalde Lavín. Se le había dicho a los funcionarios, incluso funcionarios no esenciales, que retornaran presencialmente a sus trabajos. No ha dado el gobierno luz verde para extender el postnatal en condiciones de emergencia cuando no hay salas cunas y muchas mamás y papás no tienen dónde dejar a sus hijos precisamente porque son adultos mayores o son personas de mayor edad. Es porfiado, no ante lo que digo yo, porque tiene razón, yo no soy especialista en esta materia, pero es cosa de preguntarle al colegio médico, a la presidenta, a miembros del comité COVID, que han cuestionado incluso el manejo de cifras del gobierno y esta apresurada invitación a la nueva normalidad o el retorno seguro, que fueron las frases acuñadas por el ministro Mañalich y el presidente, cuando lo que vimos ayer es un gobierno que, me parece bien que reaccione, que se reúne de urgencia, porque su juicio y su planteamiento respecto al manejo de la crisis cambió radicalmente por un hecho objetivo: se dispararon los casos de contagio. Entonces, yo creo que sí hay porfía en el ministro Mañalich, pero insisto, esto no lo digo yo, lo dicen hasta sus propios partidarios y hasta el propio gobierno, y a veces esa porfía, en tiempos de crisis, se convierte en tosudez, y esa tosudez en incapacidad de tomar las mejores decisiones. Eso no significa que el gobierno lo haya hecho todo mal. Yo no creo que sea así.
¿Ah? Creo que ahí se han tomado buenas medidas en algunos casos y en otras no. Bueno, pero eso es parte del debate democrático. El rol nuestro como oposición es precisamente hacer los puntos respecto de aquellas cuestiones que nos parecen que son incorrectas. Déjame, Bárbara, estar en desacuerdo con ambos en distintas cosas. Primero, una discusión conceptual con José Antonio Kast respecto del crecimiento económico y la incertidumbre y la paz social. Fíjate que yo soy un convencido de que una constitución hecha en democracia, reconocida por todos, obviamente genera condiciones de paz social distintas y muy superiores, incluso para el propio crecimiento, que una constitución disputada, una constitución no reconocida por todos como suya, como propia, como la casa común de todos los países. No es casualidad, fíjate, que The Economist, que es una revista de economía, no de política, que tiene un ranking sobre las democracias, subió a Chile de democracia imperfecta a democracia plena cuando Chile decidió un itinerario democrático de cambio constitucional, porque entienden, obviamente, que es el encauzamiento de la demanda social por vías institucionales. Y déjame estar en desacuerdo, no con el contenido, sino con el concepto de lo que uno debe hacer en tiempos de pandemia. Yo creo que a la autoridad habrá que evaluarla por sus resultados. Y hoy día yo la evalúo bien, porque el resultado hasta ahora es que tenemos 5 veces menos, 5,3 veces menos de letalidad, es decir, el número de fallecidos en relación al número de infectados. Tenemos todavía un número creciente de exámenes, lo que no nos hace muy bien, porque la distancia entre los infectados estadísticos y los infectados reales se disminuye. Hay países que tienen muy pocos infectados, pero todos sabemos que la masa de infectados no escrutados es muy alta, por eso que tienen tasas de letalidad muy superiores. ¿Ah? Y yo creo que hay que ponerse detrás de la autoridad, por supuesto, sugiriendo, planteando, pero de pronto yo veo en algunos casi el deseo de que le vaya mal al gobierno. Y yo creo que la oposición debe de manera muy clara querer y contribuir a que le vaya bien al gobierno en el ataque a la pandemia. Eso es para mí una convicción absoluta. Así como soy un convencido de que también necesitamos todos, oficialistas y opositores, de que se reduzca al mínimo la conversión de la crisis coyuntural en una crisis económica permanente. Y por lo tanto, porque después viene el próximo gobierno, y el próximo gobierno no está escrito en ninguna parte quién va a ser el conductor ni qué coalición va a estar, pero por supuesto ese próximo gobierno necesita al país lo mejor parado posible. Y desde ese punto de vista, obviamente, yo no estigmatizo al ministro Mañalich, ni mucho menos. Me parece que al final de esto vamos a tener que evaluarlo, pero hasta ahora está pasando la tarea. Por supuesto, ha habido señales contradictorias, pero estamos enfrentados a una situación difícil. No es fácil. Mira, yo acostumbro siempre a ponerme en los zapatos del otro para juzgarlo. Porque es fácil juzgar. Política, ¿no? ¿Ah? ¿Eso es poco común en la política? Sí, pero debiera serlo la norma general, porque ¿qué habría hecho yo frente a esas mismas circunstancias? ¿Y cuál era mi rango de error posible en esta crisis que trae una cantidad de incertidumbre gigantesca? Y hasta ahora, que estemos tan distantes de la saturación del sistema de salud pública, es un hecho que hay que aplaudir, porque tendría que triplicarse el número de contaminados activos para sobrepasar el número de respiradores, y la verdad es que muchos declararon que esto ya habría estado sobrepasado hace un mes o hace 15 días, y resulta que hasta ahora no ha sido, y yo espero que no lo sea, lo deseo fervientemente,
aunque eso le signifique unos puntos más de popularidad al presidente Piñera, porque poner la popularidad de un gobierno, preferir que no suba demasiado el gobierno, pero a costa de muertos, de enfermos, de tener que tomar la decisión que se tomó en Italia, en España y en otros países de optar por la vida de unos y otros, a mí me parece que la política no debiera tener tanta elasticidad como para llegar a esos niveles. José Antonio. Bueno, en esto reconocer que Pepe Out ha tenido independencia de juicios de manera bastante permanente, lo demostró cuando fue vicepresidente de la Cámara y votó en contra del conglomerado que a él lo representa más, y dijo: yo no voy a ser parte de la manada. Y eso yo se lo he valorado siempre, esa independencia de juicio, y creo que lo que ha dicho es la verdad. O sea, cuando alguien dice que Mañalich ha sido, que él es el porfiado y lo pone como hashtag, eso no es colaborar para que al gobierno le vaya bien, más allá de que lo puede pensar Marcelo Díaz, pero yo agradezco en este caso la porfía de Mañalich, porque la porfía de Mañalich ha mantenido, al menos en el tema de los fallecimientos, un nivel mucho más bajo que cualquier otro país. Ha aumentado la cantidad de test hechos de manera seria, responsable, no esos test rápidos que algunos alcaldes quisieron hacer de un día para otro, y eso le ha generado conflictos al ministro. Sí, bienvenidos los conflictos, porque si no, el festival de populismo habría aumentado en un 100%, y eso es lo que no queremos. Queremos que los alcaldes también vayan entendiendo que aquí se toman medidas centralizadas que son del bien común, no del bien individual. ¿Por qué muchos alcaldes andan por ahí mostrando distintas facetas, distintas fórmulas? Porque claro, tienen una elección por delante y la mayoría de ellos eventualmente quieren ir a la reelección y no quieren jugarse su destino electoral. Y la política está desprestigiada a nivel mundial. No es solamente un tema de Chile que la gente tome distancia a la política. No, precisamente toman distancia porque los políticos muchas veces no se atreven a decir las cosas. Y al menos yo trato de hacer la diferencia de decir lo que pienso y hacer lo que digo, que es algo muy sencillo, pero que muchos no lo hacen. Respecto del tributo constitucional que dice Marcelo y que la UDI, que era mi expartido del Partido Republicano, son tributarios de esta constitución firmada por Pinochet, perdón, esta constitución, el decreto al menos, lo firmó Ricardo Lagos, mientras creo que tú eras parte del gobierno, no sé si como gobernador o como miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque has tenido la fortuna de ser partícipe del gobierno de Frey, del gobierno de Lagos y el gobierno de Bachelet II. Incluso podrías hacer las comparaciones con Argentina, donde tenemos un presidente que se da el lujo de intervenir en la política chilena diciendo que él lo que espera es que termine y que se tome el poder de nuevo la izquierda, siendo que Argentina no tiene ningún número que mostrar, no tiene nada de cómo compararse con Chile en temas económicos, sanitarios, educacionales, y Marcelo es alguien que conoce la realidad porque estuvo un año de embajador allá. Por lo tanto, yo soy tributario de una constitución que fijó el mecanismo democrático para volver a la normalidad democrática. Una constitución que permitió que ambos dos estén hoy día en el Congreso. Una constitución que ha permitido enfrentar el desafío de la pandemia en Chile como se ha enfrentado en distintos países con otro tipo de constituciones. Que el Economist diga que aquí vamos a entrar a un régimen más democrático, el Economist, al igual que otras publicaciones que pueden ser de economía, se han equivocado muchas veces también. Para ir cerrando y volver al tema del plebiscito, así como los aspectos sanitarios califican y calificaron la vez anterior para ponerlo, ¿deberían entonces ser los aspectos, por ejemplo, económicos, la incertidumbre, quizá una razón para que la gente pueda votar a favor o en contra, más que para postergar la elección misma, la votación? No, en lo absoluto. Fíjate que pese a que la Constitución efectivamente después del acuerdo del 2005 ya la firma de la ADO y la derecha la usa recurrentemente, yo asumí como parlamentario por primera vez en 2006 y uno de mis primeros proyectos fue precisamente habilitar una asamblea constituyente, porque siempre he pensado que esa es una reforma a la que se pudo hacer, como lo dijo Lago un tiempo en un tuit, de la que la derecha le permitió hacer porque tenía los votos que se requerían para la reforma constitucional. Y creo que fue un error de haberla vendido como la nueva constitución, porque no era una nueva constitución, era una constitución con reformas importantes. Puso fin a los designados, permitía la remoción de los miembros de los comandantes en jefe y otras cosas, otros amarres institucionales dejados por la dictadura. Pero nunca he creído que esa sea una constitución plenamente democrática, que es la actual. Y sobre eso los chilenos tienen un juicio, y ese juicio se tradujo en que un gobierno
que se negó al cambio constitucional, y una coalición que se negó al cambio constitucional le puso la firma a una reforma constitucional de 2/3 para habilitar el proceso constituyente. Y eso, a mi juicio, ya eso está escrito en piedra. Es decir, Chile va a tener una nueva constitución por primera vez en su historia republicana, además elaborada en democracia, y yo creo que vamos a tener la oportunidad de debatir por qué mantener, por qué no mantener. Probablemente muchas instituciones de la actual constitución que vienen de la del 25 y vienen de las anteriores constituciones van a prevalecer. Qué duda cabe que tendremos 3 poderes del Estado, en fin, que habrá Contraloría General de la República, probablemente el Ministerio Público se va a mantener. Bueno, eso es parte del debate constitucional que daremos después del apruebo. Yo creo que la única variable que uno debe considerar es la sanitaria, no hay otra. La económica sin duda que no, porque los países serios, las democracias sólidas, no sujetan sus elecciones a la variable de la inflación, del IPC o del crecimiento del PIB. Las hacen porque toca, porque así es la democracia. Finalmente, en pocos segundos, palabras finales, Pepe y después José Antonio. Palabras finales. Mira, yo creo, hablando de lo que hemos tocado, que estamos sorteando hasta ahora razonablemente bien la pandemia, y es probable que las prioridades del país cambien, por supuesto. Va a haber una crisis económica, el desempleo y el crecimiento van a pasar a ser prioridad, pero me llama mucho la atención, fíjate, que en este contexto, incluso las cifras de respaldo a una nueva constitución se mantengan altísimas. Es decir, mucho más de 2/3 de la población cree que es necesario que la constitución sea una casa común. Yo no creo que se compren esos 2/3 algunas tesis específicas respecto de las propiedades, respecto del rol del Estado, en fin. De lo que yo estoy convencido es de que la Constitución, surgida de un proceso democrático, abierto, de cara a la ciudadanía, aunque fuera idéntica a la Constitución actual, por supuesto no lo va a ser, sería mejor para Chile. José Antonio. Bueno, decir que los países serios tienen políticos serios, y lo que no hemos visto en Chile son políticos serios que hayan enfrentado la violencia del 18 de octubre condenándola. No he visto a muchos de los que dicen que necesitamos una nueva constitución condenar con seriedad la violencia. Los países serios no les aparece una constitución de un momento a otro. Están dentro de su cronograma democrático. Esto no estaba en el cronograma democrático. El presidente Piñera tuvo un programa sin modificación de la Constitución, y el tema económico sigue siendo importante. Las encuestas en épocas de pandemia, en épocas de violencia, no reflejan la opinión de la ciudadanía. Yo me podría ir, así como está la encuesta CADEM, al Twitter, a la encuesta que hizo Mauricio Bustamante, Matías del Río, ¿no es cierto? A todas las en Twitter, que todas ganan el rechazo, encuestas que son claramente no de una tendencia de derecha. Por lo tanto, vuelvo a insistir, los países serios merecen políticos serios, y eso es lo que nos ha faltado, sobre todo con este Parlamento, que de 153 no ha mejorado en nada la capacidad de mejorar la legislación. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, José Antonio. Muchas gracias, diputado Marcelo Díaz, diputado Pepe también. Chao, chao. Nosotros, antes de irnos, hacemos una pequeña invitación para que mañana se conecte desde temprano con nosotros. Vamos a estar con el rector de la Universidad Católica del Maule y presidente de la red universitaria G9, Diego Durán, el experto de transportes de la Universidad Católica Valparaíso, Franco Vaso, directora ejecutiva de Foro Innovación, Loreto Moore, y el coordinador de la mesa público-privada del COVID-19, Cristian Varela. Los dejamos invitados a que sigan informándose junto a nosotros aquí en emol.com.